Mi padre me contó una historia una vez. Nunca lo olvidaré, por algunas razones. Creo que es la primera historia que me contó cuando era niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo. Pero, honestamente, esa no es la razón. Escuchas historias en la televisión o, a veces, escuchas algo en un lugar público. La gente habla de fantasmas y extraterrestres, y uno piensa para sí mismo, eso no es real. Se lo están inventando, o están equivocados, o están locos. O algo así. No puedes creerlo. Hasta que pase algo. Algo que lo une todo, conecta los puntos de una manera en la que no pensaba antes. Tal vez te pase a ti, tal vez escuches la misma historia una y otra vez, sucediéndole a diferentes personas. No pasa mucho tiempo para que el mundo se vuelva mucho más grande de lo que pensabas. Como dije, esta es una historia que me contó mi padre, pero yo nunca la creí, a pesar de que juró de arriba abajo que era verdad. No fue hasta que comencé a hacer clic en internet que comencé a creer. Empecé a escuchar otras historias como la que me contaba mi padre. No me tomó mucho tiempo creer en Dirac. No es así como lo llamó mi padre, por supuesto. Nunca ha usado internet en su vida, no sabría cuál ha sido el consenso para nombrarlo. Cuando eligió llamarlo de otra manera que no sea eso o esa cosa, lo llamó Skinwalker después de un viejo cuento cherokee que le contó su abuelo. Pero te contaré la historia, como él me la contó. Salimos a cazar una noche. Me diría. Coyotes. Los mataríamos por $50 el pellejo. Vivían en una granja lechera, en Ohio. A veces mataban terneros. Lo haríamos todas las noches, porque necesitábamos el dinero. A veces, mientras estábamos fuera, nos encontrábamos con un ciervo y lo matamos. A nuestro arrendador no le importó, y podría alimentar a nuestra familia por algunas noches y ahorrarnos algo de dinero. De todos modos, habíamos terminado de hacer nuestras rondas y regresar a casa, caminando, porque en ese entonces no teníamos un auto o un vehículo de 4 ruedas. Atravesaríamos el bosque. Fue entonces cuando se nos ocurrió. Sangre por todas partes. Salpicado en los árboles, en la hierba, en el arroyo, en todas partes. Al principio, pensamos que era una manada de coyotes. Lo habíamos visto a veces, no pueden hurgar y empezar a cazar ciervos o ganado. Lo peor fue cuando se criaron con perros salvajes. Pero esto no fue así. Mira, cuando una jauría de perros, lobos o coyotes atacan algo, lo hacen bien. Escogerán uno que esté débil, enfermo, viejo o pequeño. Lo cazarán, lo llevarán a una esquina, a algún lugar del que no pueda salir, y lo llevarán directamente al más grande, el alfa. Y ese ciervo nunca verá a ese alfa. Puede que lo escuche, pero no lo verá. Solo notará que su garganta se ha ido, y luego caerá muerto. Es rápido, está limpio. Eso no fue lo que pasó aquí. Algo se había topado con una guarida de ciervos. Los coyotes no atacarán una guarida, los lobos tampoco, porque se pelearían demasiado. Había 3 cuerpos. Solo destrozado. Verías una cabeza aquí, una pierna aquí, un torso allá. Los depredadores no hacen eso. No dejan restos. Lo que había hecho esto no lo había hecho por comida. Lo había hecho por diversión. Pero no lo sabíamos. Vimos un montón de cadáveres y pensamos que es algo de lo que debemos ocuparnos. Recuerdo que mi papá me dijo que me fuera a casa, pensó que era una jauría de perros salvajes. Pero no lo iba a dejar, y malditamente seguro que no estaba caminando solo por 2 millas de bosque, sin nada más que un 22 y una navaja de bolsillo. Solo tenía 13 años en ese momento, por lo que un rifle .22 era la única arma que podía usar de manera confiable. Papá tenía la escopeta y yo no iba a ninguna parte sin ella. Me tomó un tiempo convencerlo, pero finalmente comenzamos a rastrear lo que sea que hizo eso. Tampoco fue difícil, simplemente seguimos la sangre. O esa cosa desangró a un ciervo antes de escapar, o lo arrastró por 1 milla. No sé. Sé que nunca había visto a mi papá asustado antes de esa noche. Empezamos a escuchar ruidos. He estado en muchos bosques, en mi vida, he estado en todo el mundo y nunca escuché ruidos como los que escuché esa noche. Escuché cosas gritando. Escuché ciervos, zorros, conejos, mapaches y pájaros, simplemente asustados.
Tenga en cuenta que quizás sean las 12 o la 1. Excepto el zorro y algunos pájaros, se suponía que nada debía estar despierto. Pero no solo estaban despiertos. Se estaban moviendo. Vi bandadas de pájaros esa noche volar directamente hacia los árboles tratando de salir de allí. Nos topamos con una manada de coyotes, casi disparamos a una pareja pensando que era lo que nos estábamos buscando, pero luego vimos que corrían hacia nosotros. Corrieron a nuestro lado, ni siquiera se dieron cuenta. Luego, algunos ciervos hicieron lo mismo. Luego algunos conejos, ardillas, zorros, incluso un par de cerdos salvajes. Deberíamos haberlo armado. Que tal vez lo que sea que estuviéramos rastreando, no era algo que se suponía que debíamos ver, y no era algo que pudiéramos matar. No sé por qué no nos fuimos a casa. Supongo que teníamos curiosidad. Creo que esa era la naturaleza de mi padre, meterse en problemas, luchar. Y sabiendo lo que sabía sobre lo que hizo mi padre durante la guerra, mi naturaleza era estar cerca de él. Finalmente llegamos a un valle abierto. Normalmente era un campo de soja, pero no era de temporada, por lo que era tierra plana. Entonces vimos las huellas. Muchos de los animales que huían del bosque habían pavimentado la tierra. Pero donde estaba esa sangre de venado, nada había dado un solo paso. Como si lo estuvieran dejando para que nosotros lo encontráramos. Las pistas eran poco profundas. Fuera lo que fuese, no podía pesar más de 50 kilos, pero eso no significaba mucho. Un lince que pesaba 40 libras mojado casi me arrancó la maldita garganta, una vez. Todo lo que significa es que es rápido y difícil de golpear. Así que seguimos las huellas y no nos lleva mucho tiempo encontrar dónde está. Hay una casa de la vieja escuela que se encuentra en la cima de una colina. La mitad había sido arrancada por un tornado, pero nadie vivió allí, no durante mucho tiempo. Atrapamos a personas sin hogar allí, a veces, o drogadictos que buscaban un lugar seguro para dispararse. Pensamos que tal vez eso era todo. Tal vez fue un niño enfermo que estaba subido. Pero no pensamos eso por mucho tiempo. Nos acercamos a 50 metros y escuchamos este ruido. Una especie de chillido. Estaba compuesto de dos sonidos diferentes. Uno fue un chillido agudo, otro fue un gruñido grave. Estaba haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Nos acercamos a 20 metros y escuchamos este sonido. Recuerdo haber pensado que sonaba como si se rompiera un papel, mientras alguien balanceaba agua en un balde, de un lado a otro. Papá me mira, se arrodilla y susurra. Debo quedarme detrás de él, porque estamos a punto de arrinconarlo. Cualquier animal luchará cuando esté acorralado, especialmente cuando sea un depredador. Pero podemos decir por las pistas que es solo una. Me dice que probablemente sea un solo perro salvaje, probablemente rabioso. El plan es acercarse sigilosamente mientras está comiendo, dispararle y luego seguir disparándole hasta que ya no se mueva, luego degollarlo. Y si le llega a papá, es mi trabajo dispararle o apuñalarlo para quitárselo de encima. Entonces se acerca y yo estoy justo detrás de él, un poco a su lado, para que pueda ver qué es. Ojalá no lo hubiera hecho hasta el día de hoy. Estaba inclinado sobre un cadáver, se arranca la carne y arroja a un lado lo que no muerde. Hay sangre por todo el ladrillo, brillando a la luz de la luna. Es de color blanco pálido. De aspecto humano, pero no del todo humano. Tenía brazos y piernas como un humano, pero se sentaba como un mono, encorvado. Y sus manos no eran normales, tenía dedos largos con garras al final. Así que lo vemos y mi papá duda. No estaba dispuesto a disparar contra una persona. Así que se aclara la garganta para intentar que se dé la vuelta. Lo juro por Dios, todo el ruido simplemente cesó. Nunca escuché un verdadero silencio antes de eso, y no después. Pero durante 2 segundos, nada hizo ningún ruido. Lo que lo hizo aún más fuerte cuando se dio la vuelta, hizo este grito estridente y saltó sobre papá. Tuvo un disparo. Creo que falló. Si golpeaba la cosa, no le importaba. Pero fue sobre él, arrancó partes de él. Empiezo a disparar con el 22, a quemarropa, pero apenas sangra la cosa. Disparé 5 rondas y luego comencé a golpearlo con la culata del arma.
pero no se movía. Ni siquiera registró que yo estaba allí. Está arañando a mi papá, arrancándole trozos de carne. Comienza en su torso, arrancando la piel, su teta, luego se mueve hacia arriba. Le arrancó la garganta, le arrancó la nariz, los ojos, le arrancó el cuero cabelludo. Luego comenzó a clavarse, le arrancó la mitad inferior de la mandíbula, los pequeños huesos y ese tubo en su cuello, luego sus costillas. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero de alguna manera, el cuchillo de mi papá termina en este hombro y mi papá termina en mi espalda. Estoy corriendo y, por Dios, estoy corriendo más rápido de lo que había corrido antes o después. Y me está siguiendo. Termino de regreso en el bosque, frente a donde estuvimos. Me dirijo hacia la casa de mi casero, porque está a media milla de distancia. Puedo escuchar esta cosa, chillando y gimiendo. Escucho que estas ramas de los árboles se rompen y son arrojadas. Suena como si alguien estuviera golpeando con un hacha cada árbol que paso, su crujido es tan fuerte y frecuente, pero no estoy mirando hacia atrás. Finalmente, tropiezo con la grava. Miro hacia arriba y ahí está mi casero y un grupo de sus amigos, bebiendo alrededor de una fogata. Grito y lloro, y se acercan. Les digo que llamen a una ambulancia, y él me mira, y nunca olvidaré lo que dijo. ¿Qué es eso que tienes en la espalda?, él me preguntó. Justo cuando lo dijo, vio una de esas horribles camisas de franela que mi padre usaba en todas partes. Era lo que quedaba de mi papá. La mayor parte de su cabeza, su torso, pero nada después de la cintura. De repente lo escuchamos. Chillando. Me agarra, mi papá es arrojado al suelo. Estoy luchando contra él, llorando, porque creo que todavía podemos salvarlo, de alguna manera, pero mi papá se había ido, porque yo lo recogí. Tiene que levantarme y arrojarme adentro antes de que yo vaya con él. Él y sus amigos, estamos todos adentro, y sus puertas están cerradas y están recibiendo armas. El propietario me pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no sé qué decirle. Reunió las piezas lo suficiente para comprender que había algo peligroso allí. Todas las luces de la casa están encendidas y alguien llama a la policía. Estarán allí, pero en 15 minutos. Miramos hacia afuera y lo vemos caminar frente al fuego que habían hecho. No sé qué es, uno de ellos dice que parece un mono. De repente, algo entra por la ventana. Le disparamos, pero no es la cosa. Es el perro de mi casero. Pero solo el cuerpo. Ni la cabeza ni las piernas. Empezamos a empujar cosas frente a puertas y ventanas, cuando escuchamos algo en el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos dijo que las puertas estaban abiertas. Escuchamos que el metal y el vidrio se rompen. Ponemos un sofá y un televisor frente a la puerta del garaje. Golpeó un poco más, pero luego se quedó en silencio. No en silencio, como antes. Podíamos escucharlo moverse un poco, y los chicos estaban hablando, asegurándose de que las armas estuvieran listas. Alguien me entrega una pistola. Tan pronto como levanté el martillo, oímos que algo se rompía en el piso de arriba. Entonces lo escuchamos chirriar de nuevo, excepto que ahora era más fuerte, y no hizo eco ni se desvaneció. Porque estaba adentro. Todos corrimos hacia la única puerta que conducía al piso de arriba, y llegamos tal como lo hizo esa cosa. La abrió un poco y 4 o 5 hombres se estrellaron contra ella. Pasó su mano. Alguien con una escopeta se encargó de eso. Coloca el cañón hasta la muñeca y aprieta el gatillo. Córtale la mano, limpia. Sin embargo, eso solo lo cabreó. Comenzó a empujar esa puerta, arañando. Estábamos de un lado, empujando lo mejor que podíamos, y estaba del otro, haciendo lo mismo. Esa madera simplemente no iba a aguantar, así que alguien nos dice que mantengamos la cabeza baja. De repente, la mitad superior de la puerta desapareció, mis oídos zumban y hay astillas por todas partes. 2 o 3 de ellos acaban de descargarse en la parte superior de esa puerta. Realmente no sé a dónde fue después de eso. Llegó la policía. Todavía estaba pegado a esa puerta, lo que quedaba de ella. El sol salió antes de que me quitaran. Me metieron un tiempo en un hospital. Mucha gente me habló, pero no respondí, no durante mucho tiempo. Cuando volví a casa, conseguí un trabajo para el propietario, que trabajaba en la granja. No hablamos mucho, no sobre el tema.
Pero me inscribí en el ejército cuando tenía 19 años, y él me sentó a tomar un whisky como despedida. Le pregunté, de inmediato, ¿qué le dijo la policía? La historia con la que se fueron fue un animal salvaje, probablemente un lobo, o tal vez un oso que había emigrado al norte. Le pregunté cómo podían decir eso cuando tenían la mano. Me mira atónito. Me dice que esa mano nunca regresó a la estación. El policía que lo tenía en su auto chocó contra un árbol y murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada, probablemente se la llevó un animal. Los policías, cuando reconocieron que la mano existía, dijeron que era simplemente la pata de un oso que parecía una mano humana. Nunca volví a hablar con el propietario. Desapareció cuando yo estaba en básico. Nunca lo encontré. Dijeron que le debía algo de dinero a algunas personas y simplemente se escapó, pero no creo que sea tan simple. Nunca volví a esos bosques. Ni siquiera lo haría si tuviera a todo el maldito ejército de los EU a mis espaldas. Pero era una mentira. Cuando murió mi madre, no creo que mi padre sintiera que le quedaba nada y que bien podría saldar viejas cuentas. Fue a esos bosques. Nunca regresó. Llamaron al FBI, hicieron un espectáculo para todos los involucrados, pero yo sabía que en realidad no estaban mirando. Tuve que emborracharme y darle unos $50 antes de que finalmente me dijera que reciben algunas llamadas sobre esos bosques todos los años, sobre alguien que está desapareciendo. Pero eso era todo lo que quería decirme. Antes de levantarse y marcharse con el resto de su equipo, escribió Derek en una servilleta. No supe lo que quería decir hasta que lo busqué en internet. Honestamente, hubiera preferido no saberlo.